y la teoría del desarrollo cognitivo. Piaget, psicólogo y epistemólogo suizo, estudió la inteligencia humana principalmente en las primeras etapas de la vida. Jean Piaget creía que la inteligencia se debía a un proceso de moderación biológica, social y ambiental. También creía que los niños eran pensadores, no menos competentes que los adultos. Jean Piaget basó todas sus investigaciones en la observación de sus hijos. Postula así también que los niños construyen un modelo mental del mundo a través de una regulación progresiva de procesos cognitivos, es decir, los niños comprenden su entorno y luego experimentan con él. Sin embargo, existen 3 componentes básicos dentro de la teoría, empezando por las 4 etapas del desarrollo cognitivo, seguido por los esquemas constructivos del pensamiento y terminando con los procesos de adaptación que permiten asimismo la transición de las 4 etapas. Iniciando por las 4 etapas, la primera, la sensoriomotora, que es básicamente la etapa en la que se desarrolla más actividad motora, por ello su nombre, va de los 0 a los 2 años o del nacimiento hasta que se puede observar un lenguaje articulado. Esta etapa Piaget la divide en 6 subetapas para su mayor entendimiento. La primera, que es la de los reflejos, se refiere básicamente a aquellas actitudes con las que nace el bebé, como la de succión y la de prensión, que le permitirán después tener un mejor control sobre su cuerpo. La segunda, que va del mes a los 4 meses, nos habla de las reacciones secundarias primarias, que se refiere más que nada a aquellas conductas placenteras que se encuentran para el bebé, como son chupar el pulgar. La tercera, que son las reacciones circulares secundarias, que va de los 4 a los 8 meses, se refiere a todas aquellas reacciones que no vienen pensadas por el bebé, más sin embargo que le permiten tener un cambio interesante y placentero, como por ejemplo el movimiento de algún objeto. La cuarta, que va de los 8 a los 12 meses, la coordinación positiva de esquemas. Esta se refiere a aquellas resoluciones que el bebé empieza a dar sobre algunas situaciones. No son situaciones muy claramente complicadas, pero a su edad son un avance. Las reacciones circulares terciarias, que van de los 12 a los 18 meses, nos hablan principalmente de las acciones nuevas, como por ejemplo caminar, que va de un ensayo a un error, y esta es la principal característica, ensayo-error. Y la sexta, que ya va de los 18 a los 24 meses, nos habla que son aquellas soluciones mentales, precisamente nos habla de acciones que llevan una consecuencia o una observación mental por parte del bebé, que ya no llevan un ensayo-error como tal. En esta etapa también podemos observar otras cuestiones muy importantes, como lo son la permanencia del objeto, que básicamente se refiere a que el bebé hace conciencia sobre que existe un objeto y que ese objeto necesita estar cerca de él. Y la otra, que básicamente se desarrolla ya al finalizar de esta etapa, que es la de la imitación, que es cuando empieza a imitar balbuceos, empieza a imitar palabras, empieza a imitar movimientos de sus padres, principalmente, que son con los que tienen más conexión. Posterior a esta etapa tenemos la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad. En esta etapa principalmente lo que podemos observar es el soliloquio y el juego simbólico. ¿En qué consiste? El soliloquio principalmente consiste en cuando los niños comienzan a hacer esta plática consigo mismos, en donde todo lo que hacen lo vuelven egocéntrico. Piaget también habla de esta palabra, que es más que nada el pensamiento que tiene el niño hacia sí mismo. Egocéntrico se le llama así porque no lo comparte con nadie más que con él mismo. Y el juego simbólico
que más que nada se refiere a todos aquellos juegos, como por ejemplo cuando empiezan a jugar las niñas a ser mamás, todo lo que han visto de sus mamás lo representarán en el juego, o posteriormente cuando juegan a ser maestras, todo lo que ven de sus maestras en el preescolar o en la primaria, en este caso, lo van a reflejar dentro del juego. Lo mismo con los niños, de la visión que tienen sobre ser hombre, de la visión que tienen sobre cualquier otra cosa, lo van a reflejar dentro de este juego. Posterior a esta etapa viene la etapa de operaciones concretas, que esta va de los 7 hasta los 12 años. En esta etapa principalmente se caracteriza porque es aquí cuando el niño ya empieza a tener una lógica sobre cómo llegar a conclusiones, clasifica también aspectos de la realidad en su nivel y también resuelve problemas más complejos. En la última etapa, que es la de las operaciones formales, que va de los 12 a la edad adulta, en esta etapa principalmente podemos destacar que a diferencia de las operaciones concretas, pues en esta etapa ya se llega a una capacidad más lógica de razonar las cosas y principalmente en esta etapa se desarrolla lo que es el pensamiento hipotético deductivo, que es básicamente formular una hipótesis sobre alguna cosa y llegar a una deducción sobre cuáles podrían ser sus posibles razones de existencia o razones de solución. Continuando con los componentes básicos de la teoría, en segundo lugar tenemos los esquemas constructivos del pensamiento, que básicamente son aquellos que nos ayudan a interpretar y entender el mundo por medio de acciones físicas y mentales que involucramos en nuestro día a día. En este también Piaget incluye el conocimiento per se o conocimiento natural para entender mejor el significado, que es aquel que obtenemos por medio de procesos en el día a día que se viven por medio de experiencias. Estas experiencias pueden hacer que nuestros esquemas cambien, como bien puede ser de un lenguaje egocéntrico a un lenguaje socializado, en el cual observamos una evolución y un cambio por medio de experiencias. Y por último, pero no menos importantes, dentro de los tres componentes encontramos los procesos de adaptación, que a su vez se dividen en tres definiciones. La primera, que es la asimilación, que es aquella incorporación de información en los esquemas. Como dijimos, los esquemas son todos aquellos aprendizajes que tenemos y van a cambiar por medio de las experiencias. En segundo lugar, encontremos la acomodación, que es aquella alteración de los esquemas debido a una nueva información. Es decir, como el ejemplo anterior, más que nada en el lenguaje, cuando es egocéntrico es porque no tenemos la información de que debemos compartirlo con las demás personas. Conforme entramos a la escuela, nuestro lenguaje socializado va adquiriendo un refuerzo o va adquiriendo más información, y es aquí donde sucede esta parte. Y por último, encontramos lo que es el equilibrio, que es en esto donde se da la asimilación y acomodación de esquemas, es decir, se dan todos los dos anteriores pasos de un orden mental del pensamiento para pasar las cuatro etapas, es decir, necesitamos un equilibrio de esta y esta para que podamos pasar por las cuatro etapas que Piaget nos ha mencionado.